Bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta oportunidad me encuentro con David Israel Flores Reategui. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Va a tener el gusto de estar con nosotros y conversar un tema muy importante, compartir un poco sus experiencias sobre la organización de campañas exitosas. Traigo el saludo del director de nuestro hospital, de Tarapoto. Bienvenido, licenciado. Gracias por estar con nosotros y conversar sobre la donación de sangre. Es un tema bastante amplio, es un tema que también hemos visto que en situaciones de emergencia pues se ha podido solucionar, como algunas experiencias que también hemos tenido que pasar, ¿no? Para poder solventar toda esa necesidad que tiene la región San Martín. Agradecemos desde ya que hoy pueda estar con nosotros y hablemos un tema muy relevante y muy urgente también en Así es, nuestros hospitales. así es. Bien. Gracias, licenciada Sarita, por esta invitación, por esta convocatoria y bueno, gracias a todas las personas que desde ya se están conectando a, a esta reunión, a este enlace en vivo, a esta breve capacitación en realidad, porque la idea de esta charla es brindarles conocimiento no solamente a las personas en general, al público en general, sino también a aquellas personas profesionales en la salud o digamos profesionales en general que de alguna u otra forma les tocaría realizar o organizar una campaña de donación voluntaria de sangre, ya sea en su establecimiento de salud, ya sea en su hospital, ya sea en su empresa pública o institución privada, ¿no? Estén preparados para poder realizar o organizar una campaña de donación voluntaria de sangre que de por sí ya es una actividad de responsabilidad social, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esta capacitación. Bueno, mi nombre es David Flores Reati, yo soy responsable del área de comunicaciones e imagen institucional del Banco de Sangre Regional San Martín. Y bueno, reciban el saludo cordial de la directora del Banco de Sangre, la doctora Angélica Ávila Aranda. Bien, para organizar una campaña de donación voluntaria de sangre es importante tener eh, cuatro actividades o cuatro características que debe primar antes de organizar una campaña, ¿no? En primera instancia, dentro de la institución, todos participan de una campaña de donación voluntaria de sangre. O sea, no es, organizar la campaña no es solamente exclusividad de una sola área, de recursos humanos, del área de responsabilidad social, del área qué sé yo, del área de salud de un establecimiento o de una empresa pública o una institución privada, ¿no? Es la participación de todos, porque de todos corresponde la responsabilidad social de una institución o de una organización. Entonces, debemos tener presente cuatro características básicas para organizar una campaña de donación voluntaria de sangre. La primera de ellas es el liderazgo. Siempre tiene que haber una cabeza, ¿no? Dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro de la institución, que pueda llevar y de alguna forma organizar toda esta actividad, toda esta colecta, ¿no? Ya que vamos a ver que esta persona líder no solamente va a indicar o va a dar a delegar responsabilidades, sino también que va a generar ese compromiso, ¿no? En los trabajadores o en los integrantes o el personal de esta institución, de esta empresa. Y el compromiso es otra de esas características que las tiene que de alguna forma adquirir cada uno o cada miembro de esta institución, de esta empresa, de esta organización. El compromiso no solamente con ellos mismos, sino también con la sociedad, ya que todas las empresas, todas las instituciones públicas o privadas tienen que tener presente de que existe dentro de su ámbito de acción el tema de la responsabilidad social con la comunidad. Y una de las actividades de responsabilidad social pues es el organizar una campaña de donación de sangre con sus miembros, con sus individuos, ¿no? Otra de las características es el trabajo en equipo. Una sola persona no puede organizar una campaña de donación voluntaria de sangre. Es una tarea sumamente difícil, casi imposible que una sola persona. ¿Por qué? Porque dentro de la campaña, y lo vamos a ver más adelante, dentro de la organización de la campaña se delegan muchas funciones como la de sensibilización, las actividades de coordinación, el mismo día de la campaña, ¿no? Donde va a ir el banco de sangre a realizar esta colecta, tiene de todas maneras que tener un equipo, ¿no? Que trabaje de forma sincronizada, de forma organizada, para que la campaña resulte
exitosa. Y finalmente, como toda actividad, ya sea de salud, ya sea de entretenimiento, sea cual fuere, tiene que tener el entusiasmo que le tiene que poner cada una de las personas al organizar esta campaña de donación voluntaria de sangre. Es decir, cada persona debe ponerle el entusiasmo para cualquier actividad a la cual se le puede delegar. Bien, entonces las personas tienen esta importante tarea de salvar vidas, ¿no? Y esas vidas pueden ser, obviamente, de cualquier persona, ¿no? Para poder recuperarse de alguna enfermedad o para realizarse algún tipo de operación. Ahora, esto conlleva a tomar ciertas estrategias que son claves, ¿no? Y una de estas estrategias es el de coordinar el apoyo con personajes públicos, ¿no? Y hablamos de personajes públicos dentro de la comunidad, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy el encargado del área de promoción de la salud de un establecimiento de salud, por ejemplo, X, ¿no? Para yo poder organizar una campaña de donación voluntaria de sangre, pongamos un ejemplo, en San Hilarión, yo quiero organizar una campaña de sangre con la población de San Hilarión. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer como coordinador de esta campaña, ¿no? Como líder de esta campaña, es primero ubicar e identificar a nuestros líderes, ¿no? ¿Quiénes son aquellos líderes? Hablamos de líderes políticos, ¿no? Líderes religiosos. Si hablamos de líderes políticos, estamos hablando, por ejemplo, de los alcaldes, del presidente, digamos, de juntas vecinales, ¿no? También hay líderes religiosos como los pastores, los sacerdotes, los médicos de los mismos establecimientos, también los maestros de las escuelas que están dentro de nuestra jurisdicción. En algunos casos, si son comunidades nativas, aquellos curanderos tradicionales, ¿no? Los líderes comunitarios, es decir, los presidentes de clubes de madres, vasos de leche, juntas vecinales, etcétera. Y por ahí también si hay algunos ídolos deportivos. Todas estas personas, ¿no? Son, digamos, son figuras que tienen de alguna u otra forma sus seguidores, tienen personas a las que, no, digamos, dirigen, ¿no? Organizan o de alguna u otra forma los siguen a estas personas, ¿no? Siguen a estas personas, a estos líderes. Líderes de opinión, líderes políticos, religiosos. Entonces, son la pieza clave para nosotros poder llegar a la población, ya que obviamente sería una tarea abismal realizar una campaña de donación o una campaña de sensibilización sobre donación puerta por puerta, casa por casa, persona por persona. Entonces tenemos que agarrar a personas que muevan a otro grupo de personas, ¿no? Y dentro de esos grupos de personas, pues están estos líderes. Bien, entonces, en la campaña de donación voluntaria de sangre, en esta organización, es importante que nosotros diseñemos un mensaje, ¿no? Y que la información llegue hacia la persona de una manera eficaz, ¿no? Entonces, el objetivo no solamente es el de juntar a los donantes voluntarios, no solamente es el atraer personas, sino también informar a la gente en relación a los criterios de la selección que vamos a realizar. Sabemos que para donar sangre existen, digamos, algunos requisitos o prerequisitos que la persona debe cumplir antes de postular. Entonces, lo que deseamos no es traer un número de personas, ¿no? Para que después sean diferidas, ya sea por peso, ya sea por talla, ya sea por edad o por alguna enfermedad preexistente, ¿no? Tenemos que traer no solamente cantidad, sino también traer calidad en el rubro de las campañas de donación voluntaria de sangre. Entonces, la idea es reclutar a nuestros donantes cumpliendo los requisitos que se necesita y brindando la información adecuada. Si nosotros en la sensibilización brindamos una información adecuada, lo que vamos a hacer es que la persona piense y crea que está apto o no para realizar la campaña o para participar en la campaña de donación voluntaria de sangre. Entonces, una vez que ya hemos identificado y tenemos a los donantes, vamos a la parte física, ¿no? Vamos a la parte en donde va a desarrollarse físicamente nuestra campaña. En el tiempo donde se inició la pandemia, tuvimos que hacer algunas modificaciones en nuestra organización, ¿no? Entonces, la campaña la desarrollamos básicamente en cualquier ámbito.
pero a raíz del inicio de la campaña de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces vimos la necesidad de poder ya ubicarnos en lugares con ciertas características, ¿no? En una de ellas es elegir un local ventilado, amplio, bien iluminado para el día de la colecta, ¿no? Entonces estamos hablando de explanadas, como pueden ver, por ejemplo, el Club Social San Martín, en el caso de Tarapoto, la explanada del Hospital 22 Tarapoto, el otro es el Coliseo de la ciudad de Lamas, ¿no? Las iglesias que en ese tiempo no estaban, digamos, habilitadas, ¿no? Los templos, ¿no? Algunas canchas comunitarias, ¿no? Donde eran ciertos de esparcimiento, o simplemente algún local de alguna clínica o un establecimiento que cumplía con estas características, ¿no? Entonces, de haberse presentado algún cambio en el planeamiento, en la elección de estos locales, ¿no? Con estas características, obviamente el organizador de esta campaña tendría que avisar al área de promoción a la cual pertenecemos nosotros del Banco de Sangre regional. Entonces, la idea es encontrar estas características cuando vayamos a realizar nuestra campaña de donación voluntaria de sangre. En fin, luego verificamos, ¿no? Que cuando ya hayamos hecho nuestro trabajo de sensibilización, ¿no? En instituciones, en empresas, hayamos hecho nuestras charlas de donación voluntaria de sangre, siempre tener presente de que todos los jefes o los docentes, si vamos a un instituto, a una universidad, los gerentes o directores, si vamos a una institución pública o a una empresa, ¿no? O las organizaciones de base, en este caso los presidentes de estas organizaciones de base, estén informados sobre la campaña de donación, ¿no? Y que hayan obviamente brindado el permiso para que acudan a aquellas personas que deseen donar, ¿no? Porque suele pasar que en algún momento nosotros vayamos a realizar una charla de sensibilización, juntemos la cantidad de personas que vayan a querer donar, pero el director o el gerente no esté enterado. Entonces, no les brinda las facilidades, muchas veces no les brinda el permiso que necesitan para ir a donar, porque obviamente es un proceso que tiene un tiempo de duración, que son aproximadamente unos 40 minutos, ¿no? Entonces, la idea es de que estas personas cuenten con el tiempo adecuado para ir, postular, donar, hacer su reposo y finalmente, ¿no? Regresar a su centro de labores. ¿Ok? Entonces, hay que ver también el transporte de aquellos postulantes. Si es que mi campaña lo voy a realizar en una comunidad, en un distrito, ¿no? Ver si en este caso, si yo tengo, por ejemplo, personas en una comunidad nativa, personas en otro distrito, en un centro poblado un poco alejado de mi campaña, ver la manera y la forma de transportar a estos donantes, tanto de ida como de regreso a la campaña, ¿no? Y en lo posible hay que reconfirmar que las personas que se anotaron puedan y vayan a donar, ¿no? La idea es no solamente sensibilizarlos, sino inscribirlos y que las personas acudan a la donación a la campaña de donación voluntaria de sangre. Finalmente, pues estar preparado para reportarle al banco de sangre el número de personas que están inscritas para esta campaña. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, ¿no? Indispensablemente saber cuánta gente va a asistir a la campaña, ya que de eso nosotros vamos a poder saber cuántas bolsas vamos a llevar, bolsas colectoras, cuántas camillas vamos a poder implementar, vamos a saber cuántos insumos vamos a llevar y cuánto personal va a asistir, porque lo ideal es de que haya una cantidad de personal que participe en la campaña, ¿no? Para que no haya estos cuellos de botella o aglomeración de gente y puedan despachar en cada uno de los procesos a las personas. Siguiente. En fin, el proceso de esta campaña de donación, ¿no? Es una buena organización, es indispensable tener una buena organización. Entonces, como les decía, para poder traer la cantidad de insumos y personal. Y obviamente, hasta el día de la campaña se tiene que continuar con la labor educativa, informativa y de reclutamiento, ¿no? De forma permanente, para recordar a todas aquellas personas que se anotaron, ¿no? Que el día de la fecha tal va a haber una campaña de donación voluntaria de sangre, ¿no? Hay que verificar finalmente que no existan inconvenientes en el lugar asignado para la campaña. Suele pasar que si yo, por ejemplo, soy coordinador en un establecimiento de salud, pongamos nuevamente el caso de San Hilarión, ¿no? Y el alcalde de San Hilarión me da
el auditorio del municipio, ¿no? Entonces, hasta días antes de la campaña hay que verificar que ese auditorio no haya sido prestado, no haya sido de alguna forma ocupado, ¿no? Para que la campaña se desarrolle con normalidad, porque suele pasar que a veces por reuniones de emergencia se ocupan los locales y nos dejan muchas veces a nosotros en el aire, ¿no? Y ya habría que acomodarse en otro lado. Siguiente. Y bueno, el día de la campaña, que es el día en donde se va a realizar ya la colecta, ¿no? El personal que está organizando la campaña de donación voluntaria de sangre debe tener la lista de donantes inscritos y entregársela al equipo del banco de sangre que está asignado para esa campaña, ¿no? Con esta lista de inscritos se empieza a llamar o a recordar a los postulantes que el día de hoy es la campaña y se reconfirma la hora a la que van a asistir. Generalmente las campañas de donación voluntaria de sangre se realizan en los turnos de la mañana, ¿no? Se empieza el plan de 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde, salvo que hayan organizaciones, instituciones o empresas que les convenga o en cierta forma eh, les daría, les hiciera más fácil realizar la campaña en el turno de la tarde. Son casos excepcionales, pero sí pasa. Entonces se revisa la llegada de los donantes, ¿no? Y obviamente aquellos que se han inscrito para la campaña. Es importante velar por la calidad de la atención, ¿no? En la misma campaña de donación voluntaria de sangre. Recordemos que las personas que asisten a nuestra campaña de donación voluntaria son personas solidarias, altruistas y que vienen de forma voluntaria. Ninguna persona va a asistir a tu campaña de donación voluntaria de sangre de forma obligatoria, ¿no? De forma condicionada. Todos vienen de forma voluntaria porque sienten esa necesidad de ayudar al prójimo. Y lo mínimo que se merecen estas personas es un trato amable, cordial, con calidez y calidad. Entonces, es indispensable que cuando llega la persona, saludarlo cordialmente, brindarle todo el tipo de información, más aún si la persona está viniendo a donar por primera vez, ¿no? Si esta persona viene a donar por primera vez, brindarle toda la información, porque muchas de esas personas que vienen a donar por primera vez no conocen el proceso o saben muy poco, entonces entran con un poco de miedo y muchas veces ya en la extracción o en la última fase de la donación se descompensan, se sienten nerviosos, entonces hay que evitar eso, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es velar por la calidad de la atención, desde que ingresa hasta el momento que se retira de la campaña de donación voluntaria de sangre, obviamente con un saludo de despedida, un gracias, ¿no? Y un vuelva pronto, no se olvide de donar la próxima vez. Entonces, como les decía al final, dar las gracias a todos los donantes por su participación y también al personal que apoyó en esa campaña, ¿no? Si la campaña lo organiza un establecimiento de salud, lo organiza una empresa, a todo ese personal que apoya también brindarle las casas. Y finalmente se confirma la fecha de la próxima campaña de donación, si es que la hubiera, ¿no? Siguiente. Entonces, finalmente, hay que felicitarse por la campaña, ¿no? Por la campaña exitosa, porque siempre hay que mantener de alguna forma motivado al personal, ¿no? Esta es una fotografía de una campaña de la Universidad Nacional de San Martín, donde hubo la participación de todo el alumnado. Esto es de la carrera de turismo perdón, de idiomas, ¿no? Entonces, si pueden ver en los letreros, son frases en inglés, frases en italiano, frases en francés, que los chicos mismos se organizaron para poder realizar y darle la bienvenida a los donantes, ¿no? Con las figuras de las gotitas, las animadoras, la gente con sus globos. Entonces, la idea de organizar una campaña de donación voluntaria de sangre no es una campaña, una colecta, pues, digamos, floja, sin ánimos, tiene que ser vista como una fiesta, ¿no? La idea es que esta campaña de donación voluntaria de sangre se organice como una fiesta, ¿no? Esa es la idea. Bien, a continuación les voy a brindar algunos tips sobre cómo sensibilizar a los donantes voluntarios de sangre, ¿no? Primero, hay que darle a entender a las personas a las cuales vamos a dirigirnos que
Hoy tienen un compromiso con la comunidad y con la sociedad. Eso es principalmente nuestro lema, ¿no? Este compromiso con la sociedad, con la comunidad, de donar sangre, ¿para qué? Para salvar una vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos para donar sangre? ¿No? Uno, tiene que ser un acto voluntario. No puede ser obligatorio, no puede ser condicionado. La edad es entre los 18 a los 55 años, es el requisito mínimo. Otro de los requisitos es pesar igual o mayor a los 55 kilos. Y, bueno, conocer tu grupo sanguíneo no es obligatorio, pero sí, de pronto, si tú lo conoces y sabes que hay un paciente que necesita este tipo de sangre y tú lo tienes, ¿no? Es importante que lo conozcas. Y finalmente, para participar debes estar gozando de una buena salud, ¿ok? Entonces, gozar de una buena salud implica de que las personas que van a donar sangre no deben estar enfermos, no deben tener una enfermedad preexistente, deben estar completamente sanos, no estar tomando medicamentos, no estar, digamos, no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas. Entonces, estos son los principales requisitos básicos que una persona debe conocer para poder ingresar al proceso de donación voluntaria de sangre. Siguiente. Entonces, este es el proceso de la donación, consta de 4 pasos, ¿no? Indispensables. El primer paso son las funciones vitales, o lo que nosotros llamamos comúnmente un triaje, ¿no? Donde se va a saber, digamos, los signos vitales de estas personas que vienen a postular. Luego va a pasar con el médico para realizarle una entrevista médica, una serie de preguntas, donde la persona debe ser lo más sincera posible. Después va a pasar al laboratorio, donde va a identificarse el grupo sanguíneo y el hematocrito. Ya más adelante les explico de qué se trata el hematocrito del postulante. Y finalmente la persona termina ya realizando, si es que ha pasado todos los procesos, la donación propiamente dicha. Entonces, vayamos con el primero, que son las funciones vitales. Antes de eso, vamos a recordarles quiénes no podrían donar sangre, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen algunas características, ¿no? Propias de la persona que de pronto le impiden donar sangre. Entonces, aquellas personas que hayan tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, váyale a decir sífilis o gonorrea, están, digamos, exoneradas de donar, si se puede llamar de esa forma. Igualmente, aquellas personas que tengan hepatitis, ¿no? Deben abstenerse del proceso. Si la hepatitis fue hasta los 12 años, ¿no? Si ha tenido hepatitis en la niñez hasta los 12, todavía puede postular a donar sangre. Si ya la hepatitis la adquirió después de los 12 años, esa persona está, digamos, ya restringida de donar en el transcurso de toda su vida. Pero igualmente, bueno, las personas que tengan VIH-Sida no pueden donar, aquellas personas tampoco con problemas cardíacos, problemas a la sangre. En el caso de la malaria, debe ya pasar un tiempo específico para donar. En el caso del dengue, igual, deben pasar 3 meses, ¿no? Vale decir también la tuberculosis, me parece que es 1 año, si no me equivoco. Y en el caso de la leishmaniasis, UTA, definitivamente, ¿no? Esa persona no va a donar sangre ya en el transcurso de su vida. Aquellas personas que tengan gripe, ¿no? Tienen que pasar su proceso gripal. Aquellas personas que tengan asma severo son aquellas personas que de pronto tienen ataques de asma continuos, consecutivos, también deben abstenerse del proceso. Y bueno, las personas que están tomando medicamentos, ¿no? Deben terminar su tratamiento médico para recién poder postular, dejar pasar 7 días para recién poder postular a la donación voluntaria de sangre. Igualmente, aquellas personas con conductas sexuales de riesgo, ¿no? Aquellas personas que tengan varias parejas, ¿no? Relaciones con trabajadoras sexuales también deben abstenerse del proceso. Y bueno, aquellas personas que estén consumiendo algún tipo de drogas, ¿no? Y hablamos de marihuana o cocaína, también deben abstenerse del proceso. Aquellas personas que tengan tatuajes, que es lo más común que se pregunta o que las personas preguntan, ¿no? ¿Puedo donar si tengo un tatuaje? Sí, siempre y cuando ese tatuaje, ese arete o ese piercing tenga 1 año ya un año de tiempo, de antigüedad, ya pueden postular. Y bueno, algunas otras cosas también características que ya el médico en su momento, al momento de hacer la entrevista médica, les va a indicar. ¿Ok? Entonces, empecemos con el primero,
paso, que es el triaje o las funciones vitales. Como les decía, en el triaje debemos ver el peso del donante, que debe ser mayor a 55 kilos. La talla debe estar acorde con el peso. ¿Por qué? Porque lo que se va a extraer es un volumen de sangre. Entonces, este volumen de sangre tiene que tener concordancia con el peso y la talla del postulante. Si el postulante, digamos, pesa 55 kilos, su talla mínima debe ser 1,55 m. ¿Por qué? Porque su peso está acorde con su talla y esto conlleva que se le puede extraer el volumen de sangre, que son 450 mililitros, ¿no? La presión arterial y el pulso debe estar digamos, en valores normales, ¿no? Estamos hablando de 120, 130, hasta 139, ¿no? Sobre la diástole, ¿no? Y bueno, y finalmente en esta parte se inicia el registro del postulante en la ficha, que está considerada como un documento médico legal, ¿no? Porque se consignan todos los datos y toda la información obviamente es completamente confidencial. Bien, el segundo paso es ya la entrevista médica, ¿no? Un médico especializado, ya sea del banco de sangre, un médico en general, ¿no? Va a realizar, un médico capacitado obviamente por el banco de sangre, va a realizarle una serie de preguntas, que son alrededor de 27 preguntas, ¿no? Al donante, al postulante a donar sangre, y la idea de que esta entrevista, ¿no? Sea respondida con total responsabilidad, con total honestidad por parte del postulante. Nosotros entendemos que el donante voluntario muchas veces no tiene la necesidad de mentir en una entrevista médica, pero sí, por ejemplo, aquella persona que está yendo condicionada o pagada para donar, ¿no? Esta persona suele muchas veces mentir o falsear información, ocultar información al momento de la entrevista, lo cual podría perjudicar, obviamente, no solamente a él, sino también a la persona a la cual va a ir dirigida esa unidad de sangre, ¿no? Entendemos que muchas personas que pueden tener, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y mienten en una entrevista médica, ¿no? Lo perjudicial va a ser para aquella persona que reciba esa sangre. Y también, bueno, dentro de este proceso de la entrevista médica, tú puedes hacerle consultas al médico, ¿no? Aprovechar de que si tienes alguna molestia, alguna condición que de pronto quieras saber un poco más, le puedes consultar al médico. La idea también es hacerse una especie de seguimiento médico al momento del proceso de donación. Bien, vayamos al tercer paso. El tercer paso es ya la preselección o la toma de muestra, como nosotros le llamamos, ¿no? Donde vamos a identificar dos aspectos importantes, ¿no? Uno es el grupo sanguíneo del postulante. Muchas personas que van a donar, al menos personas que van a donar por primera vez, desconocen completamente su grupo sanguíneo. Entonces, ese día, esa persona va a conocer. O sea, conocemos y sabemos que hay 4 grupos sanguíneos importantes, ¿no? Que son el O, el A, el B y el grupo AB. Entonces, esos son los grupos sanguíneos. Y estos grupos sanguíneos tienen un factor, ¿no? Que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, al momento de que uno, bueno, le preguntan o le dice, oye, ¿qué grupo de sangre tienes? Mira, yo soy O positivo, ¿no? Soy del grupo O y factor RH positivo. O soy B negativo. Entonces, soy del grupo B y del factor RH negativo. Es tal cual como se lee en las gotitas de sangre que podemos ver en la pantalla. Y bien, finalmente también está el hematocrito, ¿no? Entonces, el hematocrito es una lectura parecida a la hemoglobina, por donde vamos a ver el volumen de sangre que tiene la persona que está postulando. Claramente, una persona no va a donar si tiene un cuadro de anemia, es decir, si tiene un hematocrito bajo, una hemoglobina baja o los leucocitos bajos, no va a poder donar sangre. Entonces, ¿qué se le hace? Este examen, ¿no? En donde en las mujeres deben tener un hematocrito de 39 hasta máximo 45%, y en el caso del varón de 42, 14 sobre 100 mililitros. ¿Ok? Siguiente. Bien, está finalmente la extracción. Una vez que se ha pasado todo el proceso y el donante ya ha pasado los 3 primeros pasos, finalmente está la donación propiamente dicha. Es un proceso simple, sencillo, no hay mucho dolor, ¿no?
casi imperceptible, porque ya que solamente, digamos, se va a sentir una molestia al momento de la venopunción, pero sí, la donación propiamente dicha no tiene ningún tipo de dolor. El volumen de sangre que se extrae en cada persona es de 450 mililitros de sangre, ¿no? El tiempo estimado de este proceso solamente de extracción es aproximadamente de 5 a máximo 10 minutos, ¿no? Obviamente todo este proceso está supervisado con un tecnólogo médico que va a ir verificando el paso de la sangre, la cantidad de sangre extraída y finalmente cuando se termina de donar automáticamente la máquina clampa las válvulas y cierra el paso de la sangre, ¿no? Y es bueno recordarle a las personas que todo este proceso es completamente estéril y todo el material es descartable. No se utiliza materiales de segunda mano, ni todo está sellado herméticamente estéril, ¿no? Así que la persona no tiene ninguna preocupación sobre, no sé, adquirir alguna enfermedad o tener algún tipo de contaminación, ¿ok? Y como verán, los profesionales están con con todas las medidas de bioseguridad para poder mantener la calidad de la atención. Ahora, sí es importante darles algunas recomendaciones, ¿no? En el proceso de la donación. Una de esas recomendaciones es el reposo, ¿no? La persona generalmente va a reposar unos 20 minutos después de la extracción, ¿no? Es importante que la persona pueda de alguna forma mantener el consumo de líquidos activos, o sea, consumir bastante líquido para poder recuperar, ¿no? Esta sangre que está donando, porque obviamente dentro de la unidad de sangre completa hay una gran cantidad de líquido que también se va con esta donación y para que pueda la persona recuperar este líquido rápidamente es importante tomar abundante líquido. Idealmente se le pide tomar agua, ¿no? Caldos, jugos, ¿no? Sopitas o algo así. Entonces, se le pide también a la persona que deba comer normalmente. Muchas personas creen o tienen la idea de que después de donar tiene que aumentar su ración de dieta, no tiene que aumentar su ración de comida. No, señores, la persona debe comer de forma normal. Es importante que esta persona, al menos durante las próximas 6 horas, no beba ni consuma alcohol, ¿ya? Para poder, digamos, tener un resultado óptimo después de la donación. También se le pide no manejar, no realizar trabajos forzados que puedan de alguna forma descompensar a la persona, ¿no? Es importante saber que la parte del cuerpo donde se va a producir esta sangre es la médula ósea que está dentro de los huesos. Ella va a ser la encargada de realizar o fabricar la sangre nueva que va a recorrer nuestras venas. Y esta sangre obviamente esta sangre nueva va a permitir que nosotros podamos regenerar nuestras células, ¿no? Para poder regenerar cabello, piel, uñas. Y obviamente este proceso no tiene ningún tipo de afectación negativa, ¿no? No va a afectar en nada, ¿no? Al contrario, va a ser muy provechoso para la salud del donante. Bueno, finalmente, después de donar la sangre, ¿no? Las personas van a saber que su sangre va a pasar por un proceso que se llama tamizaje, ¿no? Este tamizaje está regulado bajo la ley 26454, donde esa unidad de sangre donada va a pasar por 7 pruebas. Estamos hablando de VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, sífilis y HTLV, que es el virus linfotrópico humano, ¿no? Estas 7 pruebas, estos 7 marcadores van a ser realizados en cada unidad de sangre y la persona que ha donado esta unidad de sangre va a poder recoger de forma confidencial los resultados de este tamizaje, ¿no? En el Banco de Sangre Regional San Martín. Siguiente. Bien, ¿qué ocurre con la persona o la persona que ha salido reactiva en alguna de estas pruebas, ¿no? Obviamente vale recordar que todo resultado es completamente confidencial. Solamente se entera el donante y el médico tratante, ¿okay? Si salió positivo en alguna de estas pruebas o marcadores, obviamente se le tiene que brindar la orientación médica al respecto. Se le va a buscar, se le va a llamar, se le va a tratar de ubicar a esta persona para darle, obviamente,
de forma presencial, no por teléfono, no por WhatsApp, no por mensaje de texto, se le va a dar presencialmente los resultados y se le va a derivar, obviamente, al área correspondiente, ¿no? Para poder recibir el tratamiento adecuado. Siguiente. Y bien, finalmente, ¿quiénes necesitan de la donación voluntaria de sangre? Personas accidentadas que presentan hemorragias, que hay muchas en el hospital Douglas Tarapoto, las madres gestantes con complicaciones en el parto y el posparto, muchas veces tienen sangrados severos, ¿no? Aquellas personas que tienen operaciones programadas también, pacientes con enfermedades a la sangre, ¿no? Llamadas hemofilia, leucemia, ¿no? Aquellas personas con quemaduras severas también, pacientes que recibirán trasplante de órganos. Tengo entendido que en el hospital ya se está realizando este tipo de procedimientos. Entonces, cuanto más complejo sea el hospital, mayor es la necesidad de unidades de sangre. Entonces, y también aquellos pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Como cáncer, quemaduras severas, ¿no? De segundo o tercer grado, y obviamente los pacientes con enfermedades renales, ¿no? Toda esta cantidad de personas necesitan y están esperando, obviamente, por una unidad de sangre. Y bien, finalmente agradecer a todos por la atención que nos ha prestado el día de hoy. Ya conocemos cuál es el proceso, el procedimiento para organizar una campaña de donación voluntaria exitosa y qué tipo de información se le brinda a las personas que van a acudir a esta campaña. Bien, licenciado, excelente la exposición. Si tuviéramos alguna pregunta, podrían ustedes escribir en el chat, en todo caso, o también levantando la manito para hacer la pregunta directamente para activarles el micrófono. Por tanto, sabemos que en nuestra región San Martín constantemente hay esa necesidad. ¿De cuánto llega esa necesidad si hablaríamos de manera cuantitativa, de manera mensual? Claro. ¿Hay siempre el banco de sangre, está estoqueado de sangre o cuánto es su demanda, por decirlo así? Mira, pongámonos un poco en el historial del banco de sangre. Cuando el banco de sangre inició, ¿no? El hospital obviamente no era tan complejo como lo es ahora. Nuestra colecta era aproximadamente un promedio de 100 a 150 unidades mensuales. En la actualidad, con la complejidad que tiene y con todos los establecimientos a los cuales nosotros abastecemos, porque no solamente abastecemos al Hospital 22, sino también a las clínicas, a los hospitales de salud, de Minsa, de Moyobamba, Rioja, Juancuy, ¿no? Nuestra demanda de unidades de sangre es aproximadamente 700 unidades al mes. De 700 a 800 unidades al mes. Entonces, entendamos que la cultura de donación de sangre en San Martín todavía se encuentra, digamos, en pañales. Hay gente que sí dona y dona frecuentemente, pero nos gustaría que esa cantidad de personas que donan aumentara, ¿no? O sea, se incrementara para poder nosotros abastecer de forma oportuna. Tenemos, digamos, épocas o etapas donde existen desabastecimientos, y justamente son estos primeros meses del año en los que se evidencia esta carencia o esta falta de stock, ya que muchas de las instituciones a las cuales nosotros nos debemos para realizar estas campañas de donación están de vacaciones, en el caso de las universidades, los institutos, ¿no? O hay recorte de personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en instituciones del Estado, muchas veces al inicio del año hay mucho recorte de personal, entonces solamente quedan personas nombradas y muchos de los nombrados ya pasaron la edad para poder donar. Entonces recién a partir de marzo, abril ya empieza a contratar, bueno, gente ya más joven, ¿no? Gente que se va a quedar durante todo el periodo, ¿no? Y generalmente son nuestro público, nuestro público objetivo, al cual nosotros apuntamos para que participen en una campaña de donación voluntaria de sangre. Y lo ideal es de que estas campañas se desarrollen, digamos, de forma consecutiva y periódica. No es que una institución va a donar una vez al año y ya hasta el siguiente año se olvida, ¿no? La necesidad es constante. También es recordar, ¿no? Mencionaste una palabra muy importante, que es responsabilidad social. Así es. Tomar a la donación de sangre como parte de la responsabilidad social que cada institución lo puede hacer, o inclusive nosotros mismos, ¿no? De repente podemos organizar y pedir en todo caso el apoyo de ustedes si estamos en una comunidad X por ahí y somos líderes en esa comunidad, y muy bien podríamos tener un acercamiento de ello, sabiendo a demanda, pues, que sabemos que la sangre es
es vida. Así es, correcto. Bien, tenemos una pregunta. Buenas tardes. ¿Una persona que es hipertensa puede donar sangre? Buena pregunta. Las personas con hipertensión no suelen donar sangre debido a que obviamente el corazón es el que bombea esta unidad de sangre, ¿no? El cual va a pasar todo el proceso. Si la persona sufre de hipertensión, y hablamos de hipertensión, que es un problema básicamente que tiene que ver con el corazón, ¿no? Si una persona es, digamos, hipertensa, al momento de donar puede sufrir una descompensación. Entonces, la idea es de que la presión arterial de la persona que va a postular esté de forma normal. Muchas personas que van a postular a la donación de sangre son hipertensas, pero se tratan de forma médica. Algunos medicamentos para la hipertensión digamos, son aptos para poder donar, no todos los medicamentos, es por eso que se le pide, si la persona es hipertensa, ¿no? Se le pregunta siempre qué medicamento está tomando, ¿no? De repente está tomando el losartán, está tomando algún tipo de medicamento que sí puede permitir que la persona done, pero hay otros medicamentos obviamente que no, ¿no? Entonces es importante saber si soy hipertenso y mi presión arterial, como decía, mi básica o Promedio. el promedio está más arriba de lo normal, hay que abstenerse a donar sangre, ¿no? Claro. Recordemos que antes de hacer la donación efectiva hay una evaluación previa, ¿no? Y dentro de ello está el control de los signos vitales y la presión arterial es uno de los... Por ejemplo, si la persona está postulando y su presión está un poco alta, no lo descartamos en ese momento, sino le hacemos, digamos, que se repose unos 10 minutos, porque muchas personas van a donar y digamos, han caminado un tramo largo, han hecho ejercicio en la mañana y el corazón está bombeando fuerte, entonces tu presión arterial se eleva. Entonces le hacemos que repose, que tome un vaso de agua y se calma. Si la presión arterial persiste en estar alta, ya no postula definitivamente, ¿no? Claro, definitivamente una evaluación médica previa, y si es un hipertenso crónico, pero que está, diríamos, dentro de sus valores normales, a pesar de su tratamiento, ya es una evaluación especializada. Así es. Bien, siempre se escucha que cuando donan sangre tiendes a engordar. ¿Es mito o verdad? En realidad, en todos estos años de experiencia que tengo ya en el banco de sangre, siempre he comprobado que la donación, bueno, el engordar después de haber donado sangre es un mito. Yo siempre le digo a las personas a las cuales les doy información sobre donación de sangre y me hacen esta pregunta, yo siempre les digo que lo que te engorda es la comida, no es la donación de sangre. Entonces, si yo, por ejemplo, he donado sangre, ¿no? Y, digamos, después de donar sangre, aumento mi ración de comida, es más probable de que sí suba de peso. Pero si mantengo mi dieta normal, mi cuerpo va a asimilar lo que yo le doy, ¿no? Si yo le doy más comida, voy a tender a engordar más. Pero si mantengo mi dieta, mi cuerpo solamente va a coger lo que necesita y lo va a asimilar, ¿no? Entonces, es un mito necesariamente el engordar en la donación voluntaria de sangre. Y en realidad a veces hay algunos mitos que son tan persistentes en la gente. Sí, y generalmente, ¿no?, se escuchan muchos, no solamente el de voy a engordar, dice me voy a quedar anémico, como se dice acá en la zona, no voy a quedarme pocheco. No, ¿no? Obviamente, para poder identificar eso, siempre se hace la prueba del hematocrito, la prueba de la hemoglobina, para saber si la persona tiene la suficiente sangre, ¿no? Ahora, el volumen de sangre que se extrae no, digamos, no ejercería un proceso de anemia en una persona que va a donar, ¿no? Porque el volumen de sangre que una persona promedio tiene son de 6 a 7 litros aproximadamente. Entonces, la cantidad que se extrae, que son 450, no equivale ni siquiera al 10%. Entonces, no tendría por qué afectarse. Muchas personas, digamos, en el proceso de donación, se sientan a donar y muchos de ellos se vuelven pálidos, pero es un tema psicológico. La gente muchas veces se descompensa pensando que se está desangrando, pensando que ya no va a recuperar su sangre, y tú los ves nomás ya, digamos, pálidos y siente que se van a desmayar, pero es básicamente psicológico. Y hay muchas personas que ya tienen experiencia, lo dejan pasar y no ocurre nada, ¿no? Bien. Buenas tardes. ¿A cuánto tiempo de ser vacunado de quinta dosis de vacuna COVID se puede donar? Muy buena pregunta. Gracias, licenciada Teodora. Muy buena pregunta. La vacunación del COVID-19 empezó hace ya desde el 2020.
aproximadamente, empezó la vacunación. Entonces, al inicio tenía que esperar un promedio de 3 meses, 4 meses para poder donar. Ahora, con la nueva ya regulación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, las personas solamente deben esperar 1 mes después de la vacuna de COVID para poder donar, ¿no? 1 mes, ¿no? En este caso. Si no me equivoco, son hasta 15 días después de su última dosis. Si ha desarrollado la enfermedad de COVID, sí tiene que esperar 1 mes necesariamente. Así es. Bien, en su experiencia que ustedes tienen en la región San Martín, escuché decir que hay club de donantes. ¿Cómo hacer en todo caso si quieren pertenecer a ese club? ¿Tendrían que venir al hospital? ¿O a qué correo? ¿Cómo podrían en todo caso algunos interesados? Nosotros tenemos diferentes canales de comunicación para la población y hablamos de página de Facebook, Instagram, WhatsApp, tenemos la página del hospital, la página del banco de sangre, el teléfono del banco de sangre, el mismo banco de sangre en sí. Entonces, las personas pueden acudir. Mira, si es tan fácil por la página de Facebook, por el chat del Facebook, que digamos, estamos atendiendo las 24 horas del día, pueden consultar. Tenemos el club de donantes, ¿no? El club de donantes voluntarios, ¿no? El que pertenece a cualquier tipo de sangre, ¿no? Que es básicamente un grupo de WhatsApp, es un grupo de WhatsApp que siempre está atento al llamado de algunas personas que necesitan sangre. Y tenemos el club RH negativo, que ha sido creado en el año 2017, si no me equivoco. El club RH negativo es un club integrado por personas de todos los grupos de sangre, pero de factor RH negativo. Tuvimos un caso hace muy poco, muy conocido, muy sonado, de este joven que fue asaltado, baleado en la ciudad de Tarapoto, ¿no? Y la respuesta que tuvo por parte del club y por parte de las personas de este grupo de sangre ha sido realmente increíble, ha sido algo insólito, extraordinario, porque el paciente necesitaba 3 unidades de sangre. Hicimos la convocatoria en tiempo récord, en un solo día, y se llegó a colectar 14 unidades de O negativo. El O negativo es un grupo muy difícil de encontrar. Entonces empezamos a bombardear por redes sociales, empezamos a bombardear por WhatsApp, a nuestros grupos, al Club RH, del cual estamos muy agradecidos de que hayan personas que hayan asistido a donar el mismo día que se convocó. Eso quiere decir que se convocó en la mañana y a las 6, 7 de la noche ya se tenían 14 unidades colectadas ya en proceso de tamizaje. Con la tecnología que ahorita maneja el banco de sangre, ya el tamizaje ya no dura 3, 4 días. El tamizaje se realiza en horas, ya que antes se hacía el tamizaje bajo el método de ELISA, ¿no? Ahorita ya con toda la infraestructura que tenemos, ya el tamizaje se hace a través de la quimioluminiscencia. De lo que se demoraba 3, 4 días, ahora en promedio de 2, 3 horas ya se tienen los resultados de los tamizajes de las unidades colectadas. Entonces el paciente ha logrado obtener esas unidades en tiempo récord, se le ha logrado salvar la vida y hasta donde yo estoy enterado, digamos, está en proceso de recuperación, digamos, normal, ¿no? Sin ninguna novedad. Bien, excelente. ¿Una persona que en algún momento de su vida recibió sangre puede donar? Buena pregunta también. Hay personas... Bueno, aquellas personas politransfundidas, o sea, las personas politransfundidas son aquellas personas que han recibido, digamos, han tenido un accidente y han recibido 6, 7, 8 unidades de sangre. Esas personas no van a poder donar. Si yo en algún momento, digamos, por un tema de anemia, me pusieron una unidad de sangre hace 5 años, 6 años, todavía, ¿no? Pero aquellas personas que han recibido de varias personas unidades de sangre, obviamente cuando recibe 6, 7 unidades, no recibe sangre de una sola persona, recibe sangre de diferentes tipos de personas. Entonces, esas personas se les llama politransfundidas porque reciben de diferentes, no de diferentes tipos de sangre, sino sangre de diferentes tipos de personas. Entonces, esas personas ya definitivamente no van a poder donar en el transcurso de toda su vida. Interesante esa pregunta, ¿no? Excelente esa. No teníamos conocimiento de esa parte. Bien, si tuviéramos alguna otra pregunta más, o quizás cuáles serían las recomendaciones en todo caso para los profesionales y personas que están también... Si van a organizar una campaña de donación voluntaria de sangre, es importante tener presente
de que, como les dije al inicio, no organizar solo la campaña de donación voluntaria de sangre, organizar un equipo en su mismo barrio, en la misma institución, en la empresa donde trabaja, tener un área específica para este tipo de cosas. Muchas veces han ido empresas, instituciones a donar recién cuando el empleado o el trabajador es claro, se accidentó, tuvo un accidente o se le enfermó la mamá, el papá, recién en ese momento van y muchas personas se dan cuenta en ese momento que no pueden donar, ¿no? O que tienen algún impedimento para realizar su donación. Bien. Licenciada Teodora, ¿los pacientes renales en estudio recomendarían las transfusiones? Eso lo tendría que verificar necesariamente el médico. Nosotros vemos el tema de la donación, más no de la transfusión de sangre, ¿no? Entendemos que el banco de sangre es un ente que tiene básicamente la función de colectar, analizar y distribuir las unidades de sangre. Hasta ahí es el trabajo del banco de sangre. Ya la transfusión forma parte ya de la parte médica, ¿no? De la parte asistencial, lo podría resolver, digamos, un médico en el tema de un cirujano o el tema del especialista, así es. Bien, gracias licenciada, gracias a cada uno, Herminia Torres también, gracias a cada uno de ustedes por su participación, por sus preguntas. Gracias licenciado David, excelente este conversatorio sobre las organizaciones de campañas exitosas del Banco de Sangre en nuestra región. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Entonces nos estamos viendo el viernes con un tema nuevo. Gracias a ustedes.